me encanta la iniciativa de que haya salido este foro por primer año. Espero no sea la última vez, porque bueno, creo que estas cosas están muy bien para conocernos un poquito más, conocer las experiencias y las dinámicas que se llevan a cabo desde diferentes perspectivas. Bueno, como ya habéis podido hablar con los anteriores ponentes desde los diferentes ámbitos, ADEPU es una asociación, una ONG que desarrolla diferentes perspectivas en el ámbito de, bueno, pues de África y en concreto en este caso del tema del desarrollo sostenible. Bueno, ya me ha presentado José Luis. Yo, antes que nada, antes que comenzar mi presentación, me gustaría comentaros un poco mi historia personal. Creo que es bueno para conocer un poquito de dónde venimos y por qué hemos decidido pues, colaborar, en este caso, con ADEPU. Bueno, José Luis, ¿se me escucha bien? ¿Me escucháis? ¿Me he puesto, me he Perfectamente. preguntado? Vale, perfecto. ¿Y se me ve bien también y demás? Vale. Perfecto. Fenomenal. Bueno, yo desde siempre, desde niña, quise desarrollar una experiencia de voluntariado y bueno, cuando fui creciendo y buscando una ONG, una asociación con la que colaborar, la verdad que tuve muchas dificultades, puesto que por internet lo que encontraba eran asociaciones camufladas, eran realmente empresas que bueno, te pedían una cantidad económica muy elevada cuando realmente tú estabas ofreciendo tus servicios o tu ayuda en el ámbito, en mi caso, educativo. Me costó mucho decidirme, de hecho estuve más de un año buscando hasta que di con ADEPU. No sé si fue el destino o, bueno, pues tenía que ser. Conocí ADEPU, Asociación para el Desarrollo de los Pueblos, en el ámbito local de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Y bueno, ahí pude conocer a todos los miembros que forman parte de la Junta Directiva de ADEPU y vi realmente que la labor que realizan, el desarrollo que realizan es real y que realmente dan un servicio, una ayuda. Pero no desde el ámbito colonialista, que quizá en el sentido de ir a invadir África, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, por eso he repetido 2 veces la experiencia de voluntariado con ellos y, bueno, recomiendo enormemente que colaboréis en esta ONG porque, bueno, realmente hay una ayuda real. Y desde cualquier formación que tengáis, no solo en el ámbito educativo, que quizá es lo que más conozcamos de ADEPU por el tema de prácticas, desde la Facultad de Magisterio, sino en cualquier ámbito. Yo recuerdo que siempre he viajado con enfermeros, agrónomos, ingenieros, cada uno ha podido desarrollar desde su perspectiva y su profesión un proyecto que pueda tener cabida aquí. Entonces, bueno, ahora sí, voy a compartir pantalla. Ahora me confirmáis que se vea correctamente. Y vamos a ver toda la pantalla, ¿vale? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Vale, genial, perfecto. Bueno, pues aquí se ve mejor. Esta soy yo, la primera vez que viajé a África, en concreto a Ghana, un país con unos entornos y unos paisajes naturales maravillosos. Pero bueno, ¿cuál fue mi impacto cuando llegué y vi este mar de plástico? Bueno, realmente es impactante. Aquí en España, cualquier ruta que hacemos por la montaña, ves un montón de bricks, plásticos por ahí y bueno, yo suelo también recogerlos cuando hago rutas, pero cuando llegué a Ghana y vi este entorno devastador, mi cabeza hizo clic y dijo, aquí algo hay que hacer, algo tiene que cambiar, no puede ser. Como veis, cualquier paisaje natural está totalmente rodeado de plástico, dado que a nivel gubernamental no tienen una gestión adecuada de los residuos, aparte de que no existe una formación como tal específica en tema de sostenibilidad y medio ambiente. Pese a todas las iniciativas a nivel internacional en el ámbito de la gestión de plásticos, no se llevan a cabo de forma adecuada. Y bueno, yo consideré que desde mi punto de vista, desde mi pequeña aportación, debía de hacer algo con esta temática. Bueno, a lo largo de la pequeña presentación que voy a hacer, voy a hablar en un primer lugar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Luego voy a comentar el proyecto educativo que llevé a la práctica durante mi estancia el segundo año en Ghana. Y bueno, luego quería hacer con los participantes un pequeño análisis personal, dado que seguramente muchos de los que estáis aquí presentes tenéis curiosidad por la ONG, tenéis ganas de ayudar y a lo mejor no sabéis exactamente cuál puede ser vuestra aportación personal o qué posibilidades, qué fortalezas podemos tener cada uno de nosotros para poder colaborar con ABEP. Bueno, para mí los ODS son mucho más que siglas. ¿Por qué? Bueno, ya que actualmente, desde mi perspectiva como maestra o desde mi ámbito personal, creo que es fundamental educar a los niños desde la infancia en todos los ámbitos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, no solo con el tema de gestión medioambiental, sino con todos estos objetivos que se han planteado desde los diferentes países, independientemente de su nivel de desarrollo o riqueza, y que se comprometen realmente a promover toda esa sostenibilidad, prosperidad para proteger el medio ambiente. Yo desde la escuela, actualmente como maestra, trabajo todo relacionado con la Agenda 2030, que como ya sabéis son todos los objetivos que se han propuesto llegar a cumplir antes de llegar a 2030. ¿Lo conseguiremos o no? Pues bueno, eso ya no solo depende de nosotros, pero bueno, sí que podemos aportar. Bueno, en concreto mi proyecto, el proyecto que os voy a comentar a continuación, se basa especialmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 13, los cuales versan sobre la producción y el consumo responsable y la acción por el clima. ¿Por qué? Bueno, como os comenté, he viajado a Ghana en 2 ocasiones. La primera de ellas pues, me sirvió para poder observar un poco las costumbres, poder integrarme en la comunidad y poder ver todo el tema, todo el déficit de gestión de residuos, como también la gestión y producción del plástico. Allí, bueno, igual que también aquí en España, los plásticos de un solo uso, que son los más perjudiciales para el medio ambiente debido a los residuos tóxicos que generan, se utilizan para absolutamente todo. Desde simplemente el agua que beben, normalmente se envuelve en una bolsita de este tamaño, que se llama pea water, y utilizan esa bolsita, se abre, se consume el agua y se tira al suelo. Entonces, imaginaos, si simplemente en el agua que consumen tienen plástico, todo el suelo es plástico, especialmente en las zonas de mayor población, como puede ser Accra, la capital, pero también en cualquier zona escolar o en los entornos del centro. Entonces, bueno, de aquí nace mi proyecto. Bueno, un profesor de la Universidad de Valladolid, para mí siempre se me ha quedado grabado esto, me dijo una vez: Alba, siempre que plantees algo en la vida, en cualquier ámbito, no solo profesional, sino también personal, tenemos que plantearnos 2 preguntas esenciales que nos van a determinar a dónde queremos ir, ¿no? Tenemos que preguntarnos 2 cosas: ¿por qué y para qué? Entonces, yo me planteé esto, ¿no? Dije, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Pues porque realmente estamos en un momento de crisis emergente respecto al cambio climático. Todos los residuos plásticos que fueron devastadores para mí la primera vez que viajé y todos los plásticos de un solo uso que se consumían allí en Ghana, consideraba que era necesario, por lo menos, si no eliminarlo, reducir su consumo y su producción. Y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué desarrollar un proyecto en relación al plástico? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Bueno, pues yo considero que pese a que sean necesarias muchas iniciativas a nivel gubernamental y a nivel nacional, sí que es cierto que es necesario ofrecer alternativas, es necesario ofrecer formación, porque sin esto tampoco se tienen las bases que quizá podamos tener aquí, que tenemos un mayor conocimiento, un mayor acceso a la información. Entonces, creo que es necesario ofrecer alternativas para combatir esto, para combatir el cambio climático.
Y bueno, vamos a comenzar con el proyecto que denominé Fantastic Plastic. El proyecto está contextualizado en Larabanga, una región de la zona norte de Ghana, en concreto una región próxima al Mole Park, uno de los puntos turísticos más importantes del país. Una zona con un entorno natural maravilloso, rodeado de sabana, con muchísima vegetación, muchísima flora y fauna. Y bueno, un centro público, Kulu Project School, en el que bueno, comprende desde la etapa infantil hasta primaria y también etapas sucesivas. El proyecto lo contextualicé en la clase de Kindergarten 2, vamos, lo que equivaldría en España a 4 años. Pero bueno, la realidad de Ghana es que en cada clase hay una diversidad de edades muy amplia, debido a que muchos de los alumnos no pueden escolarizarse desde las primeras etapas, sino que por falta de recursos económicos o por tener que ofrecer un apoyo en sus casas, no pueden ser escolarizados hasta más tarde, por lo que bueno, la variedad respecto a las edades fue muy amplia. Más o menos de 4 a 11 años tendrían los alumnos del aula en la que realizamos el proyecto. Bueno, como he comentado anteriormente, ni desde mi perspectiva personal ni desde el punto de vista de ADEPU, queríamos realizar un proyecto que fuese una especie de colonialismo, llegar allí e implantar nuestro proyecto, no. Todo lo contrario, quisimos hacerlo en colaboración con todos los profesores del centro y basándonos en su propia legislación. Ya sabemos que cada uno de los países tiene su propia legislación a nivel educativo y, por supuesto, en Ghana no iba a ser menos. Nos basamos en el currículum oficial del país y, bueno, construimos todo lo que es el proyecto en base a la reutilización de plástico, basándonos en su propia legislación. Vamos a comenzar un poquito con lo que es el proyecto. Como cualquier proyecto, según la metodología de Kilpatrick, tuvo 3 fases. Una fase de presentación, posteriormente una fase de experimentación en la que desarrollamos el grosso de nuestro proyecto y una fase de evaluación final, por supuesto, para evaluar tanto su propia adquisición del conocimiento como el propio proyecto en sí y nuestra acción docente. Ver qué podríamos mejorar, qué se podría conseguir para la implementación de este proyecto en un futuro o, bueno, la continuidad del mismo. Las actividades versaron todas sobre el mismo hilo conductor. Ya sabemos que en educación infantil es necesario contextualizar todo y crear un hilo conductor que enganche y aporte su motivación al proyecto. Y como el tema del plástico a lo mejor puede ser un tema muy subjetivo o muy de, no sé, de no aportar un especial interés para los niños de etapas tempranas desde un primer momento, realizamos una historia a través de una palabra para poder engancharles en el mismo. Las actividades versaron todas sobre el hilo conductor, como he comentado anteriormente, y utilizamos en todas ellas el plástico reutilizado como recurso didáctico. Recurso didáctico para cualquier ámbito de la experiencia o área de conocimiento, como queramos llamarlo, desarrollando actividades de todo tipo, como podemos observar en las imágenes, empezando por la esquina superior derecha. Trabajamos, por ejemplo, en la seriación con tapones de botellas. En la parte inferior estamos trabajando las letras y la construcción de palabras, también con tapones reutilizados. Más abajo podemos ver una dinamización de un cuento con materiales reutilizados. En este caso estamos contando el cuento de Giraffes Can Dance y bueno, pues construimos todos los personajes de la historia con los desechos plásticos, en este caso de las bolsitas de Colacao que se suelen utilizar allí o de Nescafé. Y bueno, como podemos observar en la esquina en la esquina izquierda, están desarrollando una casa con esas bolsitas de las que hablaba en un comienzo de Pea Water.
y algunos elementos del entorno. Fue esencial partir de lo que son los materiales en general, porque muchos de ellos no diferenciaban el plástico de otro tipo de material. Entonces, bueno, las primeras sesiones sí que también fueron destinadas un poco a conocer los diferentes tipos de materiales, tocarlos, sentirlos y poder trabajar de forma manipulativa con ellos. Otras de las actividades que desarrollamos a nivel lógica-matemática fueron la iniciación a la suma o el conteo en este caso, dado que bueno, muchos de ellos todavía no tenían adquiridas estos conocimientos. Creamos una máquina, un monstruo tragapiedras, que, bueno, pues es una tontería con dos botellas de plástico y, bueno, realmente los resultados a nivel lógico-matemático al finalizar el proyecto fueron muy buenos. Adquirieron muy bien el concepto de número, el conteo y la iniciación a la suma. Como veis, el entorno de una escuela de África se diferencia en gran medida de una escuela en España. En las imágenes podéis observar que bueno, en las clases hay básicamente mobiliario escolar, una pizarra y unas tizas, nada más. Entonces, bueno, creo que es muy bueno también para el propio profesorado de Ghana el conocer este tipo de recursos para poder implementar actividades un poquito más innovadoras o más motivadoras para los alumnos que, bueno, como ya sabéis, allí en África la metodología y la enseñanza es muy tradicional. Entonces, bueno, es una nueva visión que creo que el coste económico no es alto. Realmente nosotros le pedíamos a los niños que trajesen botellas, que trajesen los tapones y ellos mismos accedían muy motivados al día siguiente con todos los materiales que les solicitábamos. Bueno, dado que el entorno del centro era idílico, como he comentado al principio, disponíamos de espacios abiertos con materiales naturales, como por ejemplo la arcilla. En estas imágenes podemos ver diferentes talleres que creamos en los que, bueno, pues moldeamos arcilla, trabajamos los contenidos que se desarrollaban en el aula de una forma un poquito más lúdica y manipulativa. Por ejemplo, si trabajamos las partes del cuerpo, luego las complementábamos con este tipo de actividades. Y bueno, también emplear ese entorno no solo para desechar plásticos, sino para poder favorecer su aprendizaje de otra forma más manipulativa es una gran suerte. Bueno, en esta imagen podemos observar todos los materiales que creamos. Creo que aquí están todos. No sé si os fijáis, sobre las sillas hay como diferentes bolsitas de agua entrelazadas. Con eso ellos mismos construyeron sus propias combas para jugar y saltar a la comba. Y bueno, con todas las botellas, piedras, tapones, podemos ver diferentes formas de clasificación, de conteo, seriación e iniciación a la suma, como he comentado antes. En la parte inferior podríamos observar todo lo que son las decenas, centenas, incluso el abecedario. Y bueno, en este caso la foto se desarrolló en la sala de profesores, en la que yo quise compartir con el resto de compañeros de otras aulas, porque como he comentado en un primer momento, el proyecto lo llevamos a cabo en el aula de 4 años, en coordinación en todo momento con Yamana, la maestra tutora en este caso. Pero bueno, quisimos compartirlo con el resto de profesores del centro para que también aprendiesen un poco a llevar a cabo estas metodologías y que compartiesen sus experiencias, porque muchos de ellos a lo mejor utilizaban algún tipo de recurso sin ponerle un nombre como tal y bueno, al final de eso se trata, ¿no? De enriquecernos los unos de los otros. En las 3 imágenes que hay a continuación podemos ver diferentes materiales también creados durante la estancia en Ghana. A través del cuento What's the Time, Mr. Wolf, pudimos bueno, trabajar las horas con ellos de una forma también más lúdica y manipulativa. En la siguiente foto podemos observar el abecedario, también creado con materiales reutilizados como he comentado antes, las bolsitas de
cacao, de la leche, café, allí todo se envuelve en este tipo de plásticos. Y bueno, como hemos visto anteriormente el cuento de Giraffes Can't Dance, vemos la jirafa, la luna, el grillo y los demás personajes. Bueno, como cualquier otro proyecto, la evaluación se centró en una evaluación de todo lo que es el proyecto, el alumnado y mi propia evaluación, nuestra propia evaluación a las compañeras también con las que desarrollamos el proyecto. Y bueno, realmente tampoco quiero adentrar mucho en la evaluación como tal, pero sí que los resultados fueron bastante buenos del proyecto, dado que se pudo motivar al alumnado de forma correcta. Estaban muy implicados en todas las actividades realizadas y ellos mismos traían lo que le pedías, incluso después de las horas lectivas, cuando ibas por la aldea y veías a los niños, en muchas ocasiones veías cómo recogían el propio plástico o incluso otros adultos de la aldea también lo realizaban, por lo que yo creo que se extendió un poquito más allá de lo que es el aula en sí. Y bueno, su aprendizaje también mejoró mucho. Allí hacen exámenes finales desde las etapas infantiles y los resultados en todas las áreas mejoraron significativamente. Sí que es cierto que, por ejemplo, lo que es la reutilización de plásticos, ellos mismos tenían muchísimas destrezas manipulativas para desarrollar sus propios juguetes, sus propios utensilios, porque, bueno, es lo que hacían ya. Sí que es cierto que eso lo hacían quizá en el horario extraescolar, por así decirlo, fuera de lo que es el ámbito de clase, pero a raíz de realizar el proyecto utilizamos esas destrezas manipulativas y esas ideas también que nos aportaban ellos para poder conseguir una evaluación y un aprendizaje mayor. También hice una autoevaluación mía como maestra. Sí que es cierto que las limitaciones iniciales fueron muy grandes. La barrera idiomática, en primer lugar. Ghana, como ya os habrán contado, es un país que tiene muchísimos dialectos. En cada zona hablan su propio lenguaje y el inglés al final se centra en el idioma que aprenden en el colegio, pero sobre todo en las etapas un poquito más avanzadas. En la etapa primaria ya hablan bastante bien inglés. En infantil, al fin y al cabo, entienden algún concepto, igual que si das inglés aquí en una clase de infantil. Se enteran de alguna cosa, pero claro. Entonces, bueno, sí que es cierto que al contar con la colaboración total de la maestra tutora y también tener a disposición algún alumno de etapas superiores que en alguna ocasión traducía o alguna cuestión que fuera importante, la comentaba con ellos cuando veía que no les había quedado clara la actividad. Pero sí que es cierto que son dificultades adicionales. También es cierto que un aula aquí en España, bueno, actualmente con las ratios que tenemos 20 alumnos, pero allí en Ghana a lo mejor no bajaba de 50. Entonces, no es lo mismo gestionar un aula pues reducida que un aula con esa variedad de edades que he comentado antes y con todo lo que es el grupo en sí. Asimismo, lo que es el control de aula, pues en un primer momento, dado que, bueno, pues no conocía bien sus nombres al principio hasta que no me familiaricé con el grupo. Estas limitaciones al final, pues bueno, con toda la motivación e ilusión y el trabajo que desarrollé, yo creo que se fueron eliminando progresivamente. Y bueno, los resultados he comentado ya un poquito todo en la diapositiva anterior. Sí que es cierto que me hubiera encantado poder desarrollar una continuidad de este proyecto. Este proyecto lo llevé a cabo el año 2019. El año anterior ha sido como que ha pasado demasiado rápido. Y bueno, yo creo que sí que se consiguió un aumento, sobre todo en lo que es la concienciación de esta problemática y adquisición también de conocimiento respecto a la problemática del plástico. Al principio, en un primer momento, se realizó una rutina de pensamiento en la que, bueno, pues un poquito veíamos de dónde partíamos para ver hacia dónde queríamos llegar y realmente no existía
ya no digo una concienciación, sino una información respecto a la perjudicialidad de los residuos plásticos, de lo que podían llegar a ocasionar para el medio ambiente. Y bueno, también, como he comentado antes, aprovechamos todas esas destrezas, ¿no?, a nivel manipulativo y psicomotriz de los alumnos para poder desarrollarlo. También he comentado anteriormente que el hilo conductor hizo que estuviesen muy motivados y que, bueno, pues pudiésemos trabajar otros contenidos con este eje transversal de lo que es el plástico. Y respecto a la acción docente, aparte de lo que he comentado antes de esas dificultades, considero que les intenté transmitir a mis compañeros todo lo que, bueno, pues lo que realmente hice, e incluso en una reunión que preparé con ellos les comenté ideas para trabajar de esta misma forma, con esta misma metodología en las etapas más avanzadas. A lo mejor, pues bueno, estos materiales para educación infantil sí que pueden servir, pero obviamente para etapas superiores de primaria no. Entonces, bueno, ahí fue donde algunos de ellos me comentaron que alguna vez lo habían utilizado y que, bueno, pues eso, que al ver el proyecto y al ver que llevamos a cabo el proyecto en el centro, se animaron a desarrollar más actividades. Todos los materiales que creamos se dejaron allí en la escuela y, bueno, gracias al contacto que he mantenido con la maestra que trabaja allí, pues sé que se han continuado utilizando y, bueno, pues a lo mejor no en la misma medida, porque, bueno, al final cada maestro tiene sus técnicas y sus metodologías, pero sí que es cierto que se ha dado una continuidad en el tiempo, con lo cual yo ya con eso me quedo contenta. Y bueno, simplemente como conclusiones a lo que es el proyecto en sí, considero que se alcanzaron esos objetivos a nivel prevención y sensibilización que me había planteado en un comienzo. Considero que se implicó no solo a los alumnos, sino a toda la comunidad educativa. He plasmado 2 fotos en las que, bueno, podemos ver momentos en la aldea en los que, bueno, pues los niños le estaban pidiendo a uno de los papás de la aldea que les hiciera los muñecos con los que jugábamos en clase, y aquí también podemos ver a 2 de los alumnos que habían recogido los residuos plásticos de la zona y se iban a disponer a quemarlos. Sí que es verdad que la quema del plástico no es la mejor solución como alternativa, pero actualmente allí es el único lugar que cabe para desecharlo, dado que no tienen ningún sistema de recogida de basuras ni de gestión de residuos. Entonces, bueno, por ahí habría que seguir trabajando y hay un gran campo en el que profundizar y que os animo a los que tengáis profesiones más a nivel tecnológico, técnico, y si os ocurra también alguna forma de innovar en este respecto, yo creo que sería de gran ayuda y de gran utilidad. Sí que sé que se están empezando a desarrollar ciertos proyectos, pero bueno, como todo, ¿no?, está en una fase un poquito más embrionaria y hay que seguir desarrollando y apostando por ello. Antes, bueno, Safo se habrá comentado, hay varias ONGs o organizaciones que están haciendo diferentes gestiones, incluso en África también, perdón, en Ghana se está desarrollando, no recuerdo bien el nombre, pero están reutilizando todos los residuos plásticos para crear diferentes materiales de construcción y poder así dar trabajo a mucha gente local, como construir nuevos emplazamientos. Y bueno, yo considero que se transmitieron ciertos valores y acciones sociales también, no solamente al alumnado, sino al profesorado del centro y a la gente de la aldea. Y bueno, pues a niveles de perspectiva hacia un futuro, lo que he comentado antes, me hubiera gustado y me gustaría que se le diera una continuidad. Yo a nivel centro como maestra llevo a cabo siempre proyectos de este estilo en mi aula, trabajo muchísimo este tipo de objetivos de desarrollo sostenible, el 12 y el 13, y bueno, sobre todo promuevo desde la escuela que se lleven a cabo todos y se alcancen, o por lo menos se intente alcanzar, todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, por último me gustaría pues hacer una pequeña reflexión sobre qué podemos aportar cada uno de nosotros en ADEPU.
Quizá mi charla ha estado un poquito más centrada en el ámbito educativo, por mi experiencia allí, por mi profesión, pero bueno, yo, como he comentado al comienzo de la sesión, todos los años que he viajado he tenido la suerte, la gran suerte, de viajar con compañeros de diferentes índoles, de diferentes profesiones, desde el ámbito sanitario, el ámbito social, ámbito tecnológico, todos y cada uno de ellos han encontrado su sitio. Me refiero, muchos de los compañeros, cuando hacíamos siempre las charlas iniciales de formación, me acuerdo que tenían muchas inseguridades, todos teníamos muchas inseguridades de, bueno, pero ¿yo qué puedo aportar, no? Desde mi humilde perspectiva, ¿qué es lo que puedo aportar? A lo mejor no vale para nada o no sé qué puedo aportar en esta ONG. Bien, pues todos ellos encontraron su lugar. Es decir, todas las ideas que tengáis, todas las inquietudes, todos los proyectos que queráis desarrollar. Por suerte, ADEPU es una ONG bastante abierta y flexible en el sentido de poder desarrollar nuevas líneas de actuación. Sí que es cierto que quizás está a lo mejor un poquito más enfocada en el ámbito educativo, pero desde el ámbito social hay mucho que trabajar, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito forestal, desde cualquiera de los ámbitos que tengáis cada uno, desde el de las profesiones que tengáis cada uno, podéis aportar vuestro granito de arena. Entonces, bueno, me gustaría que cada uno de vosotros, en una pequeña reflexión interna propia, analizaseis vuestras propias habilidades personales, ¿no? Me refiero, ¿qué tengo yo? ¿Qué se me da bien? ¿Qué puedo aportar? ¿Y qué es lo que mejor sé hacer o lo que me gustaría hacer o lo que considero que puedo ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estamos muy poquitos, pero me gustaría que cada uno de vosotros hicieseis vuestro propio análisis DAFO, si no es ahora, en algún otro momento, porque quizá, bueno, no sé qué tal vamos de hora, pero bueno, que pudierais reflexionar sobre vuestras propias fortalezas como aspectos positivos de origen interno, todas esas características que tenéis que os hacen brillar. Todas las debilidades también de origen interno, todas esas pequeñas limitaciones desfavorables que quizá de aquí a cuando queráis o podáis viajar a Ghana para desarrollar vuestro proyecto, será necesario transformar en fortalezas. Y todas también los aspectos de origen externo, como las oportunidades, todos esos factores externos favorables que tenemos a nuestra disposición, toda la información, todo lo que tenemos en nuestras manos hoy en día, que son realmente oportunidades, como simplemente el hecho de haber conocido la ONG, de estar interesado, de tener cerca a todas las personas que forman parte de ADEPU. Y también esas amenazas, esos factores externos negativos que hacen que a lo mejor pues, no podamos desarrollar de una forma más óptima nuestras propias habilidades personales. Entonces, bueno, quizás si queréis, como somos poquitos, lo podemos dejar para que cada uno lo haga tranquilamente en su reflexión interna. Yo siempre lo hago de esta forma. Hago en un folio, un eje transversal y apunto todos los aspectos positivos a un lado y todos los aspectos negativos, perdón, me estoy liando, los positivos y los negativos en la otra columna. Y bueno, aquí podemos analizar un poquito todo lo que podemos aportar, todo lo que podemos transmitir y todo lo que podemos ofrecer respecto a nuestro conocimiento, nuestras destrezas, para poder llevarlo a cabo en la práctica, porque estoy segura de que, como he comentado antes, al ser tan flexibles y abiertos, todas las propuestas serán desde luego escuchadas y espero aceptadas también. Y bueno, por último, daros las gracias por toda vuestra atención y bueno, he querido compartir con vosotros una de las fotos que tengo con la clase con la que estuve, con la tutora Yamana y otra de las compañeras de la ONG, Lucía, y con todo el alumnado al que agradezco enormemente su colaboración en el proyecto, porque sin ellos esto no tendría ningún sentido. Y bueno, me gustaría terminar con una frase de Mahatma Gandhi, en la que dice, bueno, nosotros tenemos que ser el cambio
que queremos ver en el mundo. Y yo creo que estas palabras son esenciales. Nosotros tenemos que hacer algo, que aportar nuestro granito de arena. Simplemente estar aquí ya es hacer algo, pero si tenéis ganas, tenéis ilusión, yo os invito a participar en esta ONG, en este proyecto, en el que muchas personas creemos y también hemos repetido experiencia, por lo que yo creo que ya eso da una gran señal de que es algo en lo que se puede confiar y en lo que se puede apostar. Así que nada, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla por si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que no haya quedado clara para poder comentarla tranquilamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes a la conferencia. A ver. Bueno, y si no hay ninguna pregunta, te la hago yo, Alba. Di que sí, José Luis, Conozco claro un que poquito el proyecto y lo hemos reflexionado juntos. Si hay una cuestión que probablemente está ahí en el aire, y es que, ¿cuál es la sostenibilidad? ¿Cuál es el impacto real de las acciones a nivel educativo? Cuando ya sabemos que la educación per se es un proceso lento, es un proceso que requiere tiempo, que requiere mucho esfuerzo, que requiere la complicidad de muchos actores. Y bueno, pues lo que hacemos nosotros son acciones aisladas, lo has dicho, necesitamos pues más continuidad en lo que hacemos para que la eficacia de lo que hacemos redunde en beneficio de la comunidad. Pero aún así, con todo, si no hay una política de gestión de residuos plásticos, por mucho que concienciemos a la población de las consecuencias que tiene la quema de los plásticos, el hecho de que los plásticos inunden los cultivos, los mares, océanos, todo, no va a pasar nada. Entonces, necesitamos, yo creo que una opción conjunta, ¿no? de gobiernos, de, por supuesto, el sistema educativo, la complicidad de la educación, pero claro, aquí hay actores que no hemos previsto, ¿no? Y hay multinacionales, que es neocolonialismo, perdón, que claro, que hay intereses, porque hace décadas el plástico no estaba en Ghana. Y ahora, pues, es que está inundado todo. Hay múltiples alternativas para utilizar como envases, ¿no? Y allí hay alternativas específicamente propias del contexto que bien podían ser, pues, sustitutivas, ¿no? Entonces, no sé, Alba, ¿cómo ves tú, sin ser excesivamente pesimista, cómo es el futuro a nivel de sostenibilidad de Ghana, de un país que tiene un medio ambiente pues espectacular, que lo hemos visto, que cada vez está más destrozado por la deforestación, por el plástico, por la acción de las multinacionales? ¿Cómo es el futuro a nivel de implantación de los ODS? Es decir, sin que los ODS se queden en una mera declaración de acciones y objetivos que los proclama una organización supranacional alejada de los intereses de la ciudadanía, y que efectivamente son muy bondadosos esos objetivos y obviamente los compartimos. Pero claro, tú has estado allí a pie de obra, en aula, sí, pocos recursos, una población que sufre las consecuencias del cambio climático, que sufre las consecuencias de la implantación de multinacionales con sus intereses de expolio de una ciudadanía que nuevamente está siendo colonizada desde hace siglos, ¿no? Hoy de otra manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es el futuro y cómo es la implantación de los ODS más allá de una propuesta educativa que podamos hacer, que es importante, es necesaria, porque cada gota conforma un océano, siempre lo hemos dicho? ¿Pero hacia dónde ir? Pues mira, José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy complicado y aunque cada gota cuente,
Pero sí que es cierto que no se puede quedar en una mera implantación a nivel de un centro en un país tan grande como es Ghana y con todas las necesidades que tiene respecto a este tema. Yo creo que tiene que ir en dos líneas. Por un lado, habría que hacer una concienciación social real a todos los ciudadanos del país, bueno, o del continente incluso, me atrevo a decir, porque, bueno, realmente si yo no sé que el plástico es malo y no tengo una información de que esto es malo, que me están deforestando todos los árboles y no pasa nada para el medio ambiente, pues a lo mejor me quedo con que me dan 2 cedis al día por dejar que eso pase, porque eso me va a dar de comer. Estamos hablando de personas que en muchas ocasiones su preocupación se centra en poder comer ese día. Entonces, ¿dónde queda la preocupación por el plástico, por el cambio climático? Bueno, pues sí, pero en un segundo plano. Hay cosas más prioritarias para ellos. Entonces, bueno, sí que sería necesario una concienciación real a toda la población para que en suma toda esa sociedad se implante y luche por esos derechos y por esas necesidades que han de ser cubiertas desde un área, que sería el siguiente pilar, gubernamental. Está claro que por mucha implantación que se haga desde cualquier ONG, desde cualquier ámbito a nivel puntual, sin una implantación real del gobierno, sin una preocupación real del gobierno y una firma y un compromiso realmente consistente con ello, no se va a alcanzar nada. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo cada vez que pienso en esta temática digo, bueno, está genial este proyecto, pero ¿a dónde vamos? O sea, esto realmente en unos años se va a conseguir algo, se va a llegar a desarrollar, a optimizar o alcanzar esos objetivos. Entonces, si el gobierno sigue actuando, dejando de lado esta materia, este ámbito, no se va a conseguir realmente nada. Entonces, yo creo que sería necesaria una revolución a nivel social de todo lo que es la ciudadanía y unos cambios a nivel gubernamental realmente basados en evidencias, en hechos, en leyes, en normas, pero realmente que hayan de ser desarrolladas de forma eficaz. No sé qué opinarás, José Luis, pero es un tema que a mí, la verdad, me genera dolores de cabeza en alguna ocasión. Estamos de acuerdo, pero claro, a veces lo macro, pues influye demasiado en lo micro, ¿no? Entonces, pues bueno, Ya. por mucho que concienciemos y eduquemos y la educación sea el motor de cambio y de palanca social, pues si no hay unas políticas que remen en una misma dirección, pues complicado, ¿no? Lo que dice el proverbio africano, ¿no? Falta una tribu para educar a un niño, ¿no? Pues la tribu también son los gobiernos, las empresas, la sociedad, Claro. la familia, por Al supuesto la final. escuela, ¿no? Pero bueno. Cándido, nuestro coordinador de este primer foro, no sé si tiene algo que añadir o preguntar a nuestra ponente. Cándido, ¿estás ahí? Bueno, la habremos pillado ausente en este momento. Bueno, pues nada, Alba, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y que hasta siempre. Bueno.